y amigas oyentes, bienvenidos a nuestro programa Corazón Limpio. Ayer, sábado, Marcos capítulo 1 y versículo 1 a 8, la verdadera identidad de Jesús y la nuestra. Yo hablé final, pero si habrá alguna equivocación, otra vez yo quiero leer y también hablar. Así como un moderador presenta al conferencista que va a dar la charla y nos dice quién es y qué hizo en el pasado. Así la obra de Juan el Bautista nos presentó quién es Jesús y qué hará en su misión futura, diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él que bautizará en Espíritu Santo. Jesús no ve tanto el pasado de las personas, sino que el encuentro con Él transforme nuestra vida aquí, ahora. Es el hoy de la salvación, el hoy del encuentro con Dios, que nos hace personas nuevas que viven constantemente bajo el poder del Espíritu Santo, que hace nueva nuestra vida y todas las cosas. Jesús es el Alfa y el Omega, el que era, que es y será. Amén. Hoy compartiré con ustedes los episodios donde Jesús maldice a la higuera estéril y donde echa a los cambistas y vendedores del templo de Jerusalén, que encontraremos en Marcos capítulo 11, versículos 12 a 26. En el Evangelio de hoy se narra que Jesús, saliendo de Betania, quizás en la casa de Lázaro, Marta y María, yendo para Jerusalén, tuvo hambre y viendo de lejos de una higuera, se acercó y para ver si había frutos, pero como no encontró nada, la maldijo y ésta se secó. Pero Marcos nos dice que no era la estación de los higos. Sabemos que los evangelios fueron escritos para suscitar la fe en Jesús, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 10, 17. Pero hay textos evangélicos como este de hoy que son difíciles de entender, que no solo suscitan la fe, sino también muchas preguntas difíciles de responder. Decir que hoy y también que hay que tener fe y que muchas cosas están envueltas en el misterio puede ayudar, pero como seres humanos necesitamos también dar razón de nuestra fe. Claro que la fe va más allá de la razón, pero la fe no es irracional. Y si como seres humanos necesitamos creer, también necesitamos entender. Aunque la razón no puede explicarlo todo, y hay momentos en que no tenemos otros recursos y debemos abandonarnos a la fe y confiar. Entonces, es posible entender por qué Jesús maldijo a la higuera que no tenía frutos, si no era tiempo de ella dar frutos. ¿Por qué echó con enojo del templo a los que compraban y vendían, cuando esto era un servicio ofrecido para los peregrinos que visitaban este lugar sagrado? ¿Qué quería decirnos Jesús con todo esto? Es lo que intentaremos explicar en el curso de nuestra meditación. Ahora, lectura del texto. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. «Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti», le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas.
y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas parábolas. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguró que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Amén. Empezamos con la higuera culpada de no dar frutos y terminamos con el templo que se tornó un lugar de robo y explotación. Para entender las palabras de Jesús contra la higuera y contra el templo, es necesario volver al comienzo del Evangelio de Marcos, exactamente en el capítulo 1, versículo 15, donde Jesús dice: el tiempo se cumplió y el reino de Dios está cerca. Convirtiéntanse y crean en el Evangelio. En el Antiguo Testamento, la vid y la higuera eran imágenes usadas para representar al pueblo de Israel. Veamos algunos textos. Oseas, capítulo 9 y 10. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uva en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. El profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio 2 cestos, uno lleno de higos buenos como el primer fruto de la higuera y otro de higo malo que no se podrían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios, y los otros al resto que habían quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 24 y versículos 1 a 10, Jeremías 29 y 17. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Jeremías capítulo 8, 16. Cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera, sus hojas están marchitas, voy pues a quitarles lo que les ha dado.
Dios estableció un pacto con Israel. Si el pueblo practicara sus enseñanzas, Él lo habría protegido. Y el pueblo con su vida justa y santa habría mostrado a los pueblos vecinos que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 7. Pero la infidelidad del pueblo y aún más de los jefes hizo que Israel fuera igual a las naciones paganas. En cuanto a opresión y violencia, su posición todavía era más grave, porque la injusticia era ejercitada en el hombre de Dios verdadero. Jesús vino para pedirle al pueblo, a sus jefes, el fruto de la alianza con su Dios, pero encontró injusticia y perversidad. Como dice Jeremías, impíos son los profetas y los sacerdotes, aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 11. El templo, como la ciudad de Jerusalén bajo su belleza deslumbrante, es como la higuera maldita por Jesús. ¿Por qué? Pese a su esplendoroso follaje, no produce fruto alguno, sino solo un culto que se realiza con ceremonias y sacrificios vacíos. Faltan las cosas esenciales, como la oración, la justicia, la preocupación con los prójimos. ¡Qué pena! ¿Será que hoy las cosas están mejores? Dios, como dice en el canto de la viña, Isaías capítulo 5, 2b y versículo 7, esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uva agria. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustias. Por eso Jesús denuncia el uso del templo, símbolo de la presencia de Dios, para la exportación, economía y religiosa. Él dejó de ser un lugar sagrado que refleja la presencia de Dios para volverse una cueva de ladrones y aprovechadores. Pese a su apariencia y belleza, Él perdió su función originaria. Por eso Jesús declara con firmeza que la alianza con el templo se acabó porque ya es inútil. Ahora quizás podemos entender mejor lo que Jesús dijo e hizo. Él usó la imagen de la higuera para denunciar la esterilidad de Jerusalén y del templo. Tiene un sentido muy claro, de ahí su enojo sagrado, como recuerdan. Primero el Salmo 69 y versículo 9. El celo por su casa me consume. Segundo, la carta de Judas en el versículo 12, que denuncia el uso de la religión para hacer sus intereses. Estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, manchan las fiestas de amor paternal que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan frutos. Y tercero, segundo Pedro, capítulo 2, 17, estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por el tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Entonces, ¿qué haces para volver a la genuina alianza con Dios? Para ser dadores de fruto, no fruto ácidos, plantas secas o nubes y fuentes sin agua. Jesús fue muy duro con los jefes religiosos, a quien quizá le gustaba más la forma que el contenido. Nuestra sociedad actual también está muy preocupada con las apariencias, tanto que podemos difundir la sociedad de aparecer, comenzando por la apariencia física, por el aparecer en las redes sociales, en la pantalla, en las multitudes,
selfies, etc. No estoy diciendo que no debemos cuidar de nuestro cuerpo, de la comida, de nuestra salud, de nuestras relaciones sociales, en fin, de nosotros mismos. En definitiva, somos hijos e hijas de Dios de manera integral, cuerpo, alma y espíritu. Solo quiero decir que no podemos dar una exagerada atención a lo corporal y al parecer olvidando lo espiritual. Hoy día vemos saliendo en la calle cuerpos esculpidos, bien cuidados y está bien. En las redes sociales todos quieren aparecer poniendo su perfil, alternando sus fotos y hasta mintiendo sobre sí mismo, sin hablar de los políticos, de los hombres, mujeres del espectáculo, hasta de los curas y pastores. Es la cultura del aparecer, pero ese cuidado no siempre es acompañado para el cuidado con la otra parte esencial de nosotros, que es la dimensión espiritual. Hoy quizás vivimos en ciudades, en economías y naciones bien desarrolladas, lucimos con esmero nuestra belleza corporal y nuestros bienes materiales, pero tengo la impresión que todo este desarrollo no siempre va acompañando por un igual desarrollo espiritual. Muchas veces nos encontramos con gigantes de la economía, de la política, del espectáculo o de otros ámbitos, pero estos mismos son enanos del espíritu porque viven una espiritualidad atrofiada. Si ponemos justamente tanto esmero para cuidar de todas estas cosas, ¿por qué no ponemos por el menos el mismo esmero para cuidar de nuestra relación con Dios y de nuestro crecimiento ético y espiritual? O sea que nuestra dimensión espiritual y nuestra relación con Dios no son tan importantes. Dios lo sabe. Jesús fue muy claro en condenar a aquellos que estaban mucho más preocupados en agradar a sí mismos, hacer su propia voluntad y sus intereses, más que agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, ¿qué? Sabemos que para muchos hablar de Dios se preocupa con lo espiritual, tienen poco intereses, tienen otras preocupaciones, buscan su felicidad, realización en otro lugar. Bueno, como seres humanos buscamos la felicidad, pero tengo la impresión que falte algo. Tenemos mucho, consumimos muchas cosas, estamos constantemente conectados, pero para muchas personas quizá falte la cosa más importante, que es el sentido de la vida. Muchos perdieron la dirección. Basta ver cuántas personas son acometidas por enfermedades psicológicas y espirituales. Y hay también entre ellos muchos jóvenes que quieren quitarse a la vida. ¡Qué pena! Es claro que aquí falta algo de importante, es decir, saber quién somos de verdad. Porque estamos en este mundo y cuál será nuestro futuro. La pregunta es, ¿dónde encontrar la respuesta a todo eso? Claro, cada uno tiene que responder por sí mismo, pero para mí solo hay una respuesta clara y exhaustiva y se llama Cristo Jesús, la respuesta plena a todas nuestras preguntas existenciales. Jesús nos invita a orar siempre y de manera confiada para que podamos moldar nuestro espíritu según la voluntad de Dios. Y no solo nuestro cuerpo según la voluntad de la moda. Claro que esa es una propuesta para todos aquellos y aquellas que con sinceridad buscan su crecimiento espiritual, interior y humano, y buscan mejorar su relación con Dios y como consecuencia con todos los seres vivos y con el
planeta también. Pero ¿cómo hacer eso? Primero paso es permanecer confiadamente en Dios. Primero paso. Y hacer su voluntad, como nos recuerda 1 Juan capítulo 5, los versículos 14 a 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y segundo paso, es pedir con fe. Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Pero que pida con fe, sin duda, porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y si Dios no nos da lo que pedimos, quizá pedimos mal, o para nuestro mal, como dice Santiago 4, capítulo 4 y versículo 3, y cuando piden, no reciben, porque piden con males deseos, malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. La Biblia nos enseña cómo pedir, como se lee en Proverbios capítulo 30, versículos 8 a 9. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Tercero, procuremos pedir no solo para nuestro deseo, sino por el deleite de Dios. Y sabemos que el que Dios más quiere de nosotros es que nos amemos mutuamente y que demos frutos de amor y perdón. Es muy importante. Como dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículos 9 a 21, resumimos, donde nos convida a un amor sincero y a aborrecer el mal, a no nos dejar vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Y solo podemos hacer eso si permanecemos en Dios y damos frutos de amor sincero. Si hacemos eso, podemos pedir a Dios lo que queremos y Él no los dará. Como dice Juan 15, capítulo 15, 7 a 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús, como vimos en esta maldición, nos invitó a orar con fe y a perdonar, porque el Padre que está en el cielo nos perdona si supiéramos perdonarnos los unos a los otros. Para llevar frutos, necesario perdón y amor. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestro programa Corazón Limpio. El invito es a que no seamos como la higuera sin frutos o el templo estéril, que lindos para sí ver, aparentemente muy lindo, pero amargos para ser saboreados y por tanto de ningún provecho práctico.
como nos dijo Marcos. Jesús lloró sobre Jerusalén porque no supo reconocer cuando fui visitada. Él quiere que ella supiera quién le podía traer paz, pero eso estaba oculto a los ojos de la ciudad y de sus jefes. Lucas capítulo 19 versículos 41 a 42. Jerusalén, Jerusalén, no supo desvendar el tiempo en que el Mesías la visitó. Bueno, que nosotros, por el contrario, sepamos desvendar el tiempo en que el Señor nos visita. Y el tiempo es ese, el hoy de Dios. Su kairos, tiempo en que debemos decirnos por Él y seguir sus pasos, dando frutos buenos y sabrosos. ¿Qué frutos? Frutos de perdón. Si somos incapaces de perdonar, nada cambia en nuestra vida y solo daremos frutos amargos, o quizás seremos la higuera sin frutos, porque tenemos amargura en el corazón. Aunque creemos en Jesús, pero nuestro centro, ya tenemos cuerpo, pero ese cuerpo y alma, entre espíritu y cuerpo, hay centro, es alma. Si alma está podrido o tristeza por algo, aunque creen en Jesús, nuestro espíritu está bien con fe en Jesús, pero por corazón angustiado, no llevaría frutos. Quedaría como la higuera sin frutos. Nada cambia en nuestra vida. Solo salen a veces agua dulce, a veces amargura. Pero la fuente es imposible dando dulce y amargura. Solo daremos frutos dulce por amor de Jesús. Si tenemos amargura en el corazón, no podemos dar a los otros la dulzura de amor. Por eso, convirtámonos. ¿A quién? Al Señor Jesús. Les invito a estar conmigo nuevamente el próximo sábado a partir de las 19:30 para un nuevo programa del Corazón Limpio. Tengan una semana de paz, de luz, de bendición en Cristo Jesús. A todos y todas, mis saludos amigos y mi bendición en el Señor. Hasta luego, que Dios les bendiga. Amén.